¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León. Este es el 16 podcast. 16, ya van 16 podcasts. Los podcasts son muy sencillos, simplemente yo hablo sobre un tema en específico y pues es puro audio. Ustedes igual pueden escucharlo nada más, no voy a mostrar nada, y esto que se ve en la pantalla simplemente es para generar un movimiento y YouTube no lo detecte como si fuera un spam. Bien, este podcast voy a hablar sobre un tema un poco, no es complejo, pero es muy tema de esos temas tabú. ¿Cualquiera puede aprender a programar o no puede aprender a programar? La respuesta es sí. Cualquiera puede aprender a programar, siempre y cuando no tenga alguna enfermedad que se lo impida, es decir, no tenga algún problema con su percepción, ciego, aunque yo pienso que las personas ciegas, si tuvieran las herramientas, podrían aprender a programar, pero a menos que no tengan un impedimento físico o cognitivo, yo pienso que tú puedes aprender a programar. O sea, no hay un problema para eso. Te voy a decir por qué. Programar nace de buscar la solución más conveniente a un problema. Tú siempre la has encontrado. Cuando tienes ganas de comer, tienes hambre, abres el refri y ves qué elementos tienes, qué recursos. Esos recursos, ves que tienes huevo, ves que tienes algún panecillo, un virote, y ves que tienes lechuga, ves que tienes cebolla, jitomate, etc. Ves que tienes una estufa y puedes calentar ya que tienes cerillos. Son tus recursos. Tú procedes en hacer un sándwich de huevo. Entonces tú puedes agregar jitomate, cebolla. No son obligatorios, pero los puedes hacer ya que los tienes. No puedes agregar ajo, o no puedes agregar algún otro vegetal, ya que no lo tienes. Por lo cual tus recursos son esos, son limitados, ok. Pero tú dices, ok, yo quiero agregarle ajo, ok. Una salsa de ajo con chile, ok. Puedes hacerlo, obviamente, pero tienes que ir a comprar esos elementos. Entonces ya estás organizando cómo resolver problemáticas para obtener algo más complejo. Eso es programar. Calientas el huevo, lo cocinas, etcétera, lo sacas, preparas el sándwich, etcétera. Eso es programar. Muy fácil, tienes la problemática, tienes hambre. Los recursos, verificas cuáles son. Necesitas más recursos, verificas cómo obtenerlos. El proceso lo conoces o no lo conoces. Si no lo conoces, pues recurres a capacitarte cómo cocinar un huevo. En caso de que ya lo sepas, pues procedes a calentar el huevo. Si te preguntan cuánto tardarías en hacer un sándwich y tú ya lo has hecho, es muy fácil, porque vas a decir tardo regularmente 10 a 20 minutos. Ok. En caso que no lo sepas, pones un tema de riesgo. Oye, ¿cuántos tardarías en hacer un sándwich de pavo? Oh, nunca he calentado pavo. Bien. Entonces procedes a poner un riesgo a ese nuevo elemento que no has hecho. Y ese riesgo es cuando tú pones un poco de colchón en tu tiempo y dices, ok, voy a tardar 1 hora. Bien, esto es programar y esto es administrar tiempos. Te fijas que tú ya sabes programar. Simplemente te falta aprender un lenguaje de programación. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, esto lo que te va a servir es para representar tu solución por medio de algoritmos. Los lenguajes de programación realmente no son difíciles, son fáciles. Lo difícil es la disciplina para que tú puedas programar bien. Aclaro, estoy hablando de que si tú puedes aprender a programar, es muy diferente a que tú te puedas dedicar a ser un programador. Son dos cosas diferentes. Es como decirte, ok, ¿puede alguien aprender a nadar? ¿Puede alguien aprender a dibujar? ¿Puede alguien aprender a cantar? Sí, todos pueden. Pero de que puedan, a que se dediquen y saquen un beneficio de esto, es muy diferente. Es lo mismo en programación. ¿Tú puedes aprender a programar? Sí, obvio, ¿no? Y solamente necesitas de 3 elementos: el tiempo, paciencia, bastante paciencia, y dedicación. La dedicación nace del interés, obviamente. Si no tienes interés, no vas a dedicar tiempo. Y si no tienes tiempo, pues ¿qué vas a dedicar? Entonces, la paciencia es importante porque vas a tener muchísimos conflictos en cuando no te salgan las cosas. Y obviamente, como todo, como cuando aprendes un instrumento de música, tienes que tener paciencia para la prueba y el error. Entonces, ¿cualquiera puede aprender a programar? Sí. Un lenguaje de programación se va a servir para representar tu abstracción para solucionar las cosas por medio
de sintaxis por medio de caracteres, los cuales van a ser interpretados o compilados y van a obtener la solución a la problemática. Bien, ahora, ¿cuál es el problema de por qué muchos dicen que no puede aprender a programar cualquiera? El ego. Un programador regularmente se siente que es el super genio de la familia, ¿no? El super intelectual, el IQ 200, o sea, pero no es cierto eso. No es cierto. Obviamente hay programadores que tienen un alto IQ, hay programadores que no tienen un alto IQ, y es lo más normal del mundo. Yo aprendí a programar muy joven, pero no porque fuera el niño el niño genio de toda la familia, no. Simplemente porque me gustó, tuve el tiempo y la paciencia. Pam. Esos 3 elementos. La disciplina se da por el interés. Entonces, si tienes interés, pues obviamente vas a enfocarte a esto, ¿no? Pero yo de niño, pues obviamente no trabajaba como programador porque simplemente era un hobby. Después ya me dediqué como programador, pero hay otros aspectos que tienes que llenar, que complementar para sacar un beneficio monetario como programador. Ya no estamos hablando de programar una solución, ya estamos programando de sacar un beneficio monetario, un beneficio el cual te permita trabajar como programador. El beneficio es monetario. Es cuando te dices, ok, me gusta bastante programar, quiero sacar dinero de esto, vamos viendo. Buscas un trabajo, te contratan, sacas dinero, ok. Entonces ya necesitas otras cualidades para esto. Primero, saber venderte, ¿no? Si no sabes venderte, te van a pagar cualquier cosa. La segunda cualidad es que tienes que tener aspectos profesionales como la comunicación, como la escritura, como saber trabajar en equipo, más paciencia, porque vas a hablar con mucha gente, y seguir pautas de establecidas estándares políticas de la empresa. Entonces ya está saliendo del enfoque de ser de aprender a programar a ser un programador, es decir, de trabajar como un programador. Bien, esto no es el único giro. ¿Cuál es el problema principal? Que muchas personas comienzan a trabajar como programadores y dicen, me encantaba programar, hacía videojuegos, etcétera, ¿no? En mi casa, sí. Pero empiezas a programar y comienzas a hacer sistemas a la medida o sistemas que no recurren a lo que tú te gusta hacer. Una cosa es que tú sepas pintar y que te llega la inspiración y digas, voy a dibujar un caballo corriendo en la nieve, y estás bien inspirado porque quieres hacer eso. Pero llegas a programar, llegas a trabajar y no vas a hacer un caballo corriendo en la nieve. Vas a comenzar a pintar una barda. Vas a pintar una barda toda roja. Y eso es lo que tienes que hacer. Entonces comienzas de repente, no pasan todas las ocasiones, pero comienzas a ver que tú ya no tienes tanta libertad de hacer las cosas, ya que hay pautas establecidas, requerimientos establecidos para hacer dinero, ¿no? Al final tú estás trabajándole a alguien y ese alguien te va a pagar porque pintes una barda roja. Todo el cuadro rojo, así, pinche arte abstracto pedorro. Pero hay otra parte intermedia. Cuando tú te dedicas como programador y eres un programador que crea cosas, que hace innovaciones, que hace inventos y los vende como productos. Esto ya es una pauta intermedia, ya que es como cuando haces, como los músicos que componen, ¿no? No que interpretan, sino que componen lo que ellos quieren. Y van viendo qué es lo que se vende. Y dependiendo de lo que se vende, es lo que van componiendo. Entonces, es una pauta intermedia, ya que tienes que ir directamente a lo que es el mercado, a lo que realmente se está vendiendo, y tú tienes que hacer algo para eso, pero algo que realmente ya te gusta. Buscas un intermedio, ya que hay mucho nicho de mercado. No porque esté vendiendo aplicaciones tipo Uber, va a hacer aplicaciones tipo Uber si no te gusta. Entonces ya tienes como más libertad porque no le trabajas a una empresa. Pero el problema es que aquí son apuestas, son riesgos, ¿no? Yo te recomiendo, si tú quieres innovar, crear productos, tengas un trabajo establecido en una empresa, te aguantes, y los productos pues los hagas en tiempo libre. Igual, tarde o temprano, a lo mejor estos productos te van a dar más beneficio, más dinero que trabajar por un sueldo. Y vas a decir, ok, voy a ser independiente, voy a ser un programador 90% libre. A lo mejor el 50% de creatividad que te estaba en la empresa reduciendo, pues acabas de ser más libre, ¿no? Bien, ahora volviendo a lo de ¿cualquiera puede programar? Sí, cualquiera. ¿Cualquiera puede ser un programador? No, cualquiera. Tiene que tener, aparte, los 3 elementos: de dedicarte, de tener el tiempo y de tener la paciencia. Necesitas algunas cualidades más. Necesitas elocuencia, necesitas saber venderte, necesitas seguir normas, tener paciencia en cuanto a aspectos, no de que no te salga el software, sino
la paciencia con la gente, necesitas tolerar el estrés, necesitas absorber problemas que no son tuyos, que son de la empresa, que son del cliente, que son de un project manager que la cagó, que son de arquitecto de software que la cagó. Y si tú quieres ser un programador, pues vas a tener todo esto y pues igual vas a tener un beneficio monetario, pero ya no eres el mismo chiquillo que aprendió a hacer programas en la escuela. El plan de estudios en la escuela también radica que para mí nunca ha sido un plan de estudio bien pensado, porque te enseñan a programar con un plan que a los 2-3 años pues ya no sirve, ¿no? No sirve completamente. Entonces eso también yo tengo un podcast hablando sobre si realmente necesitas un título o no necesitas un título para ser un programador. Pero bueno, ahí en la descripción viene la lista de todos mis podcasts y ahí pueden verlo. También ahí tengo otro podcast donde hablo si la edad influye para aprender a programar. Igual en la lista ahí lo pueden ver, escuchar más bien. Y bien, ahora si tú quieres aprender a programar, yo te voy a dar un consejo. Pregúntate a ti mismo, ¿tienes el tiempo? ¿Tienes la paciencia? Y sobre todo, ¿tienes el interés por dedicarle mucho sacrificio? Aparte, esto es una área donde vas a tener que capacitarte diario. Todos los días van a salir nuevas tecnologías. Entonces es algo también que es un plus que tienes que anexarlo a las 3 cualidades, que es la capacidad de seguir aprendiendo. Espero que pues esto les sirva a las personas para saber más o menos la diferencia de programar, hacer algo, ponerte a programar libremente, a trabajarle a alguien, a trabajar como programador, que son 2 cosas muy diferentes. Tú puedes ser un programador, sí, también puedes serlo, pero tienes que saber que vas a sacrificar más cosas. Puedes trabajar como programador, vas a sacrificar cosas. Puedes aprender a programar, vas a sacrificar menos cosas, sobre todo la libertad, ¿no? La libertad es un porcentaje en el cual vas a ser más libre, menos libre en cuanto a creatividad. Obviamente, por trabajar te van a pagar, obviamente. Entonces, es un balance. Igual, ahora lo que voy, esta área, pues a final de cuentas, es un área que viene con mucho trabajo. Y yo realmente te recomiendo, si te ha gustado programar, sacrifiques un poco más y te dediques a ser un programador. Ya que trabajo hay muchísimo y viene todavía mucho más trabajo. De hecho hay demasiada demanda, poca oferta de programadores, porque ya hay en cualquier ámbito, ya se tiene la necesidad de hacer una aplicación, de hacer un software, etcétera. Ahora, ¿deberían todos aprender a programar? No estoy hablando de que deberían todos trabajar a programadores. ¿Deberían todos aprender a programar? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres un doctor, a lo mejor eres un abogado y dices, oye, necesito un sitio web. Pero un sitio web para un programador no es algo complejo. De hecho es de las cosas más sencillas que se pueden hacer. Tú como abogado, tú como doctor podrías aprenderlo. Obviamente si tienes las 3 cosas que te he dicho al inicio. Si tienes el interés, si tienes el tiempo y tienes la paciencia, puedes aprender a hacer un sitio web. No eres programador, no vas a trabajar como programador, pero vas a saber programar. Y eso es como saber matemáticas, como saber español, como saber civismo. Para mí ya es un área que tiene que ser un área básica. En muchos países ya es tomada, en Estados Unidos, por ejemplo, ya hubo el primer presidente programador que fue Obama, ya inaugurando que en las clases básicas ya se iba a agregar la programación. Y bueno, ya debería ser también todo el mundo un área básica, como las otras materias básicas. Porque no es porque te dediques a ser un programador, simplemente porque tienes que saberlo. También, sobre todo cuando contratas a un programador, tener idea, ¿no? De que no te está haciendo pendejo. Y bueno, espero que este podcast les sirva a todas las personas que tengan esa duda. Igual si tienen conocidos que comiencen con el interés de saber programar, pues pueden compartírselo. Igual se pueden suscribir a mi canal. Ya saben que todo el contenido es gratuito. Y obviamente aquí pueden aprender muchísimas cosas sobre programación. En su principal rubro, C#.net, secundarios, JavaScript, PHP y ahora Python. Gracias a todos. Mi nombre es Héctor de León y hasta luego.